Sin lugar a duda, en estas últimas semanas hemos estado viviendo un miedo psicológico. Lo que antes, hace 5, hace 10, 20 años, lo veíamos como algo de ciencia ficción, hoy es una realidad. Tal vez un poco exagerado, con cierta psicosis compartida, o realmente algo que se está viviendo. Y es un momento de reflexión, es un momento en donde todo tiene que estar en stop, sin exagerar, sin mortificarnos, pero sí dar unas ciertas medidas acorde a los tiempos que estamos viviendo. En mi zona, pues aún no se da la alerta al 100% de una cuarentena como en otras partes. Apenas se está suspendiendo ciertas actividades escolares, ciertas actividades recreativas. Pero un miedo psicológico, ¿qué es en sí? ¿Es realmente lo que estamos viviendo ahorita? ¿Cómo se propaga? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué ese miedo psicológico al coronavirus? Antes de empezar o antes de conocer qué debemos y qué no debemos de hacer en la cuestión del coronavirus, y no te voy a estar hablando de lavarte las manos o qué hacer o no hacer, sino de un ámbito más psicológico. Pues bien, el miedo psicológico es un miedo a parte o es algo de nuestras emociones básicas, y también se considera una emoción primaria y sobre todo universal. El miedo es una emoción que va a generar grandes situaciones o grandes consecuencias al organismo de cada persona, y todo esto por cuestiones de experiencia, por cuestiones culturales o por la información que ya tengamos cargada en nuestro cerebro. Eso es lo que va a originar ciertas situaciones diferentes entre una persona y otra. Todo va a depender de toda su experiencia a lo largo de su propia vida, sean 10, sean 15, sean 20 o 30 o 40 años. Eso se va a ver un poco distinto, bombardeando para bien o para mal información sobre el coronavirus, sobre dónde se originó, cómo se va propagando, qué medidas se van teniendo. Pero desgraciadamente, y en la actualidad, y es válido, están dejando por un lado la cuestión emocional, y ahí no hay medidas preventivas, no hay señales de alarma. Simplemente tenemos que ponernos también en los zapatos de aquella persona que sufre ansiedad, que tiene en su momento algún estrés postraumático, problemas del sueño, dificultades para mantener alimentación saludable, cuestiones de tensión, de estrés, etcétera. Ahí es donde realmente radica otro tipo de problemas u otro tipo de sintomatología que no se está abordando y no se está viendo como urgencia. Sí, puedes estarte lavando las manos, puedes estar no acercándote a una persona, pueden estar parando incluso actividades, pero ¿quién se va a dedicar o qué campañas existen para no contagiar ese miedo colectivo o esa psicosis que se está propagando, que desgraciadamente por las redes sociales tanto nos ayuda como nos pueden perjudicar? Antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas y le des like a este y cualquier otro video que tengo para ti. Continuamos. Vamos a conocer 9 efectos que puede provocar en una persona algún tipo de crisis o pandemia, o como lo estamos viviendo en este momento. Si bien es completamente distinto lo que se vivió hace 11 años a lo que se está viviendo. Haciendo un pequeño censo, algunas personas me comentan
en que se tomaron estas medidas o que son muy exageradas. Yo sinceramente no recuerdo que se haya hecho tanto énfasis cuando fue lo de la influenza a lo que se está viviendo actual. Ok, son dos virus o son dos enfermedades completamente distintas, pero sin embargo estas crisis se pueden contagiar a personas que tengan cualquier tipo de padecimientos que les acabo de comentar. Pues bien, un factor muy importante son las personas hipocondríacas. La hipocondríaca o una persona hipocondríaca es la consecuencia psicológica más clara de fenómenos como la propagación de ese coronavirus. Esta propensión a asumir que las probabilidades de que estemos contagiados o no lo estemos va a depender en esta situación, y la persona que sea este tipo de situaciones va a estar completamente ansiosa, va a sentir los síntomas aunque ni siquiera haya ido a España, aunque no haya ido a Italia, aunque no haya ido a China. En fin, la persona se va a sentir completamente mortificada porque para ella padece este tipo de enfermedad. Otro punto importante es la propagación de rumores. No sé en tu comunidad, en tu municipio, en tu ciudad, en tu país, pero aquí apenas se soltó hace una semana y los centros comerciales abarrotados comprando los víveres esenciales, papel de rollo, medicamentos, geles antibacterial. Entonces todo en una situación un tanto que, lejos de tomar medidas satisfactorias, se hace hacia un sentido un tanto perjudicial, porque le toman importancia a rumores que incluso no son ciertos. Definitivamente ayer se lanzó la prohibición, esto en Playa Miramar, de que ingresáramos. Está por primera vez en la historia, la playa está completamente custodiada y no puedes ingresar a ella. Hay elementos encargados de la Guardia Nacional, los marinos, que te impiden esto, y obviamente que esto te llega a provocar cierta ansiedad o angustia, ya que como seres humanos somos seres sociales, buscamos esparcimiento, buscamos estar rodeado de otras personas, y que de repente el mayor atractivo turístico se impida, y esto a unas semanas del playazo o de Semana Santa. Entonces crea también ciertas confusiones o ciertas situaciones que no toda la ciudadanía llega a entender. También tenemos que tener claro el énfasis en el pensamiento a largo plazo. Las expectativas que a veces algunos gobiernos implementan pues pueden alterar a ciertas personas. De hecho, hablando de Playa Miramar, en la mañana se vio unas noticias ciertos manifestantes, comerciantes que se arribaron a presidencia municipal sobre esta medida, y se entiende porque es su patrimonio, es su sustento, pero también a veces se tiene que frenar o medir de cierta manera estas situaciones. Ahí es cuando puede caer en una situación de crisis, y esto propagar más situaciones y más inestabilidades emocionales. Ya no tener situaciones de atractivo turísticos que se están cerrando, ciertas actividades al aire libre, pues obviamente que en las personas cae el aburrimiento y la frustración, y es evidente en un contexto donde se reduce esa interacción social, es donde va a reinar el silencio en las calles y nos obliga a confrontarnos, a enfrentarnos en el hogar. Muchos de nosotros tal vez nos gusta tener una vida acelerada, nos gusta estar con esa convivencia, y al ver las calles vacías con una especie de toque de queda, obviamente que te hace cierta pesadez o cierta zozobra por ese tipo de acciones, y nos llegamos a atormentar con pensamientos fatalistas que, lejos de que esta crisis pase, uno mismo se va a crear esta situación. La otra es la sensación de que nos hacen falta bienes básicos y conductas de pánico. Por eso todo se llega a cargar gasolina, las despensas, las cuestiones, y vamos fomentando este tipo de situaciones, como se vivió cuando al principio eran el Buen Fin, que parecía el Viernes Negro en los Estados Unidos, pero aquí mucha gente compraba o se endeudaba cosas que ni siquiera eran
para utilizar en sí. También dentro de estas crisis también podemos, soy uno de ellos, a lo mejor de buscar realmente una información y pensar que el gobierno nos oculta cifras, situaciones, que hay alguna conspiración, y pues obviamente que este tipo de situaciones se pueden ir propagando. Tenemos que ver todos los puntos de vista, empezar a discriminar qué es real o qué no es real, como lo sucedió el día domingo, donde Joaquín López Dóriga estaba dando por muerto a un gran empresario, y cuando todos le echaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por qué no se había pronunciado al respecto, y cuando al día siguiente totalmente fue una mentira falsa, no fue real. Entonces sí te hace mucho ruido este tipo de situaciones. Otro punto importante, las personas con trastornos psicológicos pueden empeorar, como ya les dije, ya sean porque son con ciertas fobias, con cierta depresión, por ser personas obsesivas compulsivas, en fin. Pero lo que es importante es de vital importancia que se sientan apoyadas y que no pasen estos días en soledad. Calmar ese estrés o esa ansiedad que se pueda manifestar. Y por último, y lo más importante, es que el peor enemigo de todo esto es nuestro pensamiento negativo. Tal vez el virus lo podemos superar, podemos salir adelante, pero esos miedos internos, esos fantasmas que a veces nos impiden llegar a hacer grandes proyectos o grandes situaciones, ahí no podemos hacer absolutamente nada, ni lavarnos las manos, ni desinfectarnos. Todo es un momento de crisis que tenemos que salir adelante. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias y estamos en contacto.